exactamente eso. Se reunieron para suplicar humildemente a Dios. Y después de escudriñar el corazón y de realizar un examen personal durante 10 días, quedó preparado el camino para que el Espíritu Santo entrara en los templos del alma, limpios y consagrados. Esa cita me inspira, hermano, porque hay varias cosas. Primero, dice que ellos se reunieron en un lugar para suplicar humildemente. Hermano, la palabra de Dios lo dice. El que se humilla será ensalzado, mas el que se ensalza será humillado. Una característica, hermano, de un hijo de Dios debe ser la humildad. Nos debe caracterizar eso. Créanme, hermanos, que aunque muchos me han dicho que soy humilde, todavía le pido a Dios más para que pueda por su gracia llegar al objetivo que Dios quiere de mí, completamente humilde. Después escudriñaron su corazón o el corazón. Noten bien que el escudriñamiento no es escudriñar el corazón de los demás, es escudriñar mi corazón. Realizar un examen personal. A veces le tenemos terror a los exámenes, quienes estudiamos toda la vida, todavía estudio, quiere decirles que todavía estudio. Realizar los exámenes son como molestos, pero quiero decirles que nos invita el don profético a hacer un examen personal. Los discípulos pasaron por esa experiencia durante 10 días. Y dice la sierva del Señor, quedó preparado el camino para que el Espíritu Santo habitara o entrara en los templos del alma, limpios y consagrados. Otra cita, Evangelismo, página 506, dice, Pentecostés, bajo el título de Pentecostés, ella agrega, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, vuelve y dice, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. Tremendo. Verdadero, o sea, quiere decir que hay un arrepentimiento más. Verdadero arrepentimiento. Y confesaron su incredulidad. Los discípulos habían estado 3 años y medio con Jesús. Pero sin embargo, hermanos, sus corazones todavía había incredulidad. ¿De qué tenían que arrepentirse los discípulos? Si tomásemos a uno por uno, cada uno tenía un motivo, una razón de arrepentimiento. Tomemos a Santiago y Juan, los hijos del trueno. Ellos tenían que arrepentirse porque eran impacientes y orgullosos. Y creo, hermanos, que en nuestra iglesia y en nuestro distrito pueden haber muchos Santiago y podemos haber muchos Juan. Impacientes. Queremos que las cosas se hagan ya, como queremos. Y siempre el orgullo salta en nuestro corazón. En el caso de Pedro, él tenía que arrepentirse de la incredulidad, porque muchas veces le faltó fe. Le faltó fe. Estaba escuchando un tema importante sobre la vida de Pedro. Y el pastor Grace, quiero decirles que soy un admirador de la voz de la esperanza. Ya grabé algunos de las expresiones de allí, de los títulos que cuando dice, ahora con ustedes era tu servidor, porque la voz mía. Pedro le faltó mucha fe. Y dice el pastor Grace, que es ahora el director de la voz de la esperanza a nivel mundial, que Pedro se amilanó frente a una mujer que no tenía ningún conocimiento. No era una mujer popular, no era una mujer importante, pero simplemente esa mujer que le hizo esa pregunta
desbarató toda su fe y lo llevó a una incredulidad. Tomás, por tomar esos 3 o esos 4, Tomás, hermanos, tenía que arrepentirse de sus dudas. A veces somos como Tomás. Todos dudamos de todo. Y a veces hasta en nuestros mismos hermanos. Hermanos, tenemos que pedir a Dios que nos ayude cada día. Cada uno de los discípulos se postró ante Dios y desnudó su alma. Reconocían que por sus pecados Jesús había sido clavado en el madero. El Salvador murió por 3 cosas tremendas que podemos tener nosotros todavía. 1, el engreimiento de ellos. Los discípulos eran increíbles. Y a veces como líderes y como hermanos somos increíbles. Por su deseo de preeminencia, queremos resaltar, queremos hacernos ver, queremos mostrarnos. También eso es algo que no está dentro del concepto de Dios. Tercer punto, el orgullo. Y volvemos a insistir sobre esto. Porque ese pecado es tan grave, hermanos, pero no se censura. Fue el pecado que sacó a Lucifer o a Lucifer del cielo, y sin embargo, todavía no somos conscientes de él. Y el cuarto, la dureza del corazón. A veces somos duros, hermanos. A veces somos demasiado duros con las personas. Aún con nuestros catecúmenos, es decir, nuestros hermanos humanos. Queremos exigirle lo que nosotros a veces no vivimos. Y queremos que ellos apliquen todo, cuando a nosotros nos costó tantos años hacerlo. Esa dureza del corazón. A veces somos duros con nuestra esposa, hermano. Somos duros con nuestros hijos. Y cuánto más con nuestros líderes. Dios nos ha colocado como líderes y a veces tratamos con dureza a la oveja. Y andamos duro a la oveja. Cuando ella es la razón de ser de nuestro ministerio. El Espíritu Santo condujo a los discípulos a que oraran o oraban por una profunda convicción de su pecaminosidad. A veces nos volvemos un poco insensibles al pecado. ¿Saben, hermano? Cuando yo empecé a estudiar sobre el pecado, un estudio especial que hice, cuando el Señor lo compara antiguamente con la lepra, yo dije, tengo que ir algún día al leprosario que hay en Colombia. Creo que ustedes lo conocen, para hacer Cajirando. Y yo fui hasta allá, hermanos, para ver cómo los efectos de la lepra obraba tan terriblemente. Y cómo iba gastando o desgastando o quitando parte de la persona de una forma tan terrible. En Hechos 5:31 nos habla de eso, de lo que de lo que Pedro les expresó. Y mirad lo que dice el inspirado apóstol. 5:31. Dice en la palabra del Señor, a este Dios exaltó a su diestra como por príncipe para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Qué lindo, hermano. Quien me da mi arrepentimiento, quien produce en mí el arrepentimiento, es el Espíritu Santo. Así que si yo no tengo una conexión con el Espíritu Santo, me vuelvo insensible al pecado. Y entonces hago la pregunta que usualmente se presenta. ¿Y qué de malo hay en eso? Cuando yo pregunto qué de malo hay en eso, es porque no veo la enormidad del pecado mediante una acción, una actitud o un acto. Así que, importante el asunto. Así como no podemos, hermano, importante esto, así como no podemos ser perdonados sin Cristo, tampoco podemos arrepentirnos sin el Espíritu Santo. Tremenda esa cosa. Esta afirmación es importante. Así como no podemos ser perdonados sin Cristo,
no podemos arrepentirnos sin el Espíritu Santo. El camino a Cristo, hermano, tiene un capítulo dedicado completamente al arrepentimiento. Es el capítulo 3. Y quiero compartirles algunas cosas importantísimas sobre el arrepentimiento. En el arrepentimiento, capítulo 3 de Camino a Cristo, mediante el título Un poder maravilloso que convence. En el arrepentimiento está incluido la tristeza por el pecado y el abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. No habrá cambio real en nuestra vida mientras no repudiemos el pecado en nuestro corazón. Muchos no entienden la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Y se entristecen, muchas personas se entristecen por haber pecado. Y reforman sus vidas exteriormente, importante esto, porque temen que su mala vida les traerá sufrimiento. Pero este no es el arrepentimiento que nos presenta la Biblia. Ellos lamentan el dolor más bien que el pecado. Ese fue el caso de Esaú, cuando vio que había perdido su progenitura para siempre. Balaam, un profeta, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, admitió su culpa porque temía perder su vida, pero no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado y no cambió de propósito ni aborreció. Judas Iscariote, después de traicionar a Jesús, exclamó: he pecado entregando sangre inocente. Mateo 27:4. Esta confesión fue arrebatada de su alma por el sentido de condenación y el temor del juicio. Las consecuencias que habían de recibir le llenaron de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento ni dolor en su alma por haber traicionado al inmaculado Hijo de Dios, ni por haber negado al Santo de Israel. Otro personaje, cuando el faraón de Egipto sufría bajo los juicios de Dios, reconoció su pecado, pero a fin de escapar el castigo, pero tan pronto como cesaban las plagas, volvió a desafiar al cielo. Y dice el camino a Cristo, de paso que estamos estudiándolo durante este semestre, estamos estudiándolo en el proyecto de Reavivados por tu Palabra, el plan profético, estamos estudiándolo. Dice, todos estos personajes bíblicos lamentaron los resultados del pecado, pero no experimentaron sentimiento por el pecado en sí. Y hermanos, hoy en día vemos en la iglesia muchos Esaú, muchos Balaam, muchos Judas y muchos faraones de Egipto. Importante el asunto. No queremos ofender con nuestros actos. Pero ¿qué es arrepentimiento? Una definición importantísima que da el espíritu de profecía es la siguiente. Arrepentimiento es una actitud de profunda tristeza por el pecado. No queremos ofender con nuestros actos, actitudes y elecciones pecaminosas a aquel que nos amó tanto. Cuando reconocemos su mensaje, cuando nosotros nos convertimos y entendemos su mensaje, entonces nos apartamos y aborrecemos todo lo que entristece en alguna manera. Así que no es sentir algo, sino experimentar. Hay dos palabras ahí, actos y actitudes. Yo quise averiguar qué dice el pequeño Larousse sobre estas palabras. Actos. Dice que actos son manifestación de la voluntad humana, es decir, lo que nosotros manifestamos y hacemos. Pero actitudes es disposición de ánimo manifestada exteriormente.
El arrepentimiento es más que apartarse del pecado. Implica un cambio de corazón. Las cosas que una vez disfrutábamos, ahora las detestamos. Y con David podemos proclamar: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. El anhelo del corazón verdaderamente arrepentido es un deseo de complacer a Jesús en todos los comportamientos de la vida. Es decir, que cuando usted quiere cuando usted verdaderamente se arrepiente, usted quiere hacer la voluntad y pregunta: Jesús hizo esto, estuvo en esto, actuó en esto. Recuerdo una ilustración que escuché de un evangelista. Escucho muchos evangelistas para aprender muchas cosas de ellos. Y resulta que dice que Jesús una vez llegó a la casa de un hijo de Dios. Y entonces llegó a la sala y se sentó en la sala y vio todo lo que había alrededor, libros, revistas y todo, pero en ninguna de ellas vio algo de Jesús, de él. Bueno, dijo, bueno, puede ser que más interiormente. Así que pasó a una habitación. Y en esa habitación vio un poco de cuadros, etcétera, cosas y nada. Pero en ninguno de ellos vio algo que mostrara el amor de Dios. Bueno, pasó a la cocina. Y vio que todos los alimentos que estaban allí, algunos no eran conforme a la voluntad de Dios. A la vida, el nevecón o la nevera. Vio que habían alimentos allí que no eran conforme su voluntad. Bueno, así que Jesús, un poco triste, se dirigió a un cuartico pequeño que había y allí, en ese lugar, encontró una Biblia. Y el Señor Jesús les dijo: esta es la razón por la que ustedes no son mejores cristianos, porque el manual que yo les di lo tienen en el lugar más oscuro y secreto. Si ese manual estuviese en otro lugar y ustedes consultaran de él, vivirían unas vidas que agradarían mi carácter. Importantemente. En el libro de los Hechos, el arrepentimiento y la recepción del Espíritu Santo están estrechamente relacionados. Como al igual que una hoja que tiene dos páginas, pero no se puede separar. Arrepentimiento y recepción del Espíritu Santo están estrechamente relacionados. Cuando Pedro concluyó su sermón en Pentecostés, Pedro, hermanos, instó a sus oyentes: arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre del Hijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Y dijo así: para perdón de pecados. Así que el único que perdona pecados es Cristo Jesús. Pero después de que usted han sido perdonados sus pecados, está listo su corazón para recibir el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Y Hechos 3:19. Implica a nosotros, al igual que su audiencia inmediata, las mismas palabras de Pedro dirigidas a esta multitud de personas diversas. Habían cerca de 12 nacionalidades allí presentes. Son las mismas situaciones que nosotros experimentamos. Hermano, para nuestras vidas. Tienen algo ahí en primeros escritos, la página 86. La hermana define la sierva del Señor como ella misma, la mensajera del Señor, como ella le gustaba que le dijesen. Una vez le preguntaron en Aguay: bueno, hermana, ¿cómo le decimos? ¿Cómo nos dirigimos a usted, la profeta del Señor, la profeta del destino, etcétera, etcétera?
un poco de apelativos. Ella simplemente dijo, no, yo soy la sierva del Señor. La sierva del Señor dice que el refrigerio de la presencia del Señor es la lluvia tardía. Cuando la Biblia dice que es la presencia del Señor, o el refrigerio de la presencia, permítanme leo 1 Pedro 3:19. Aquí hay un texto importantísimo que quiero compartir. 3:19. Dice la palabra del Señor. Pero Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Versículo 21, entonces, ellos entonces, después de amenazarlos, profetaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre es en quien se había hecho este milagro de sanidad. Tenía más de 40 años. Estoy hablando del milagro ante el concilio, un milagro maravilloso que hizo el Señor en este hombre allí. Bien, mis hermanos, así que es importante ese aspecto. Yo no lo había mirado así. Pero a veces decimos, presentamos tantas cosas, y he escuchado mucho, y quiero decirles que la lluvia tardía es uno de los temas prioritarios que predico. Porque la Biblia dice, el Espíritu de Profecía afirma, que si nosotros no hablamos del Espíritu Santo, hay sequía espiritual, lo decía nuestro hermano. Si el Espíritu Santo no es colocado en el lugar que debe ser, hay sequía espiritual. Por eso debemos hablar más del Espíritu Santo, dedicar más del Espíritu Santo y ser transformados por el Espíritu Santo. El arrepentimiento o sentir una profunda pena por el pecado debe permitir que eso hace que Dios prepare nuestro corazón para la recepción del Espíritu Santo. Importante esto. Así que cuando nosotros, y ya vimos 4 casos de arrepentimiento que es incorrecto. No debemos arrepentirnos porque vemos algo especial. Yo quiero decirles, hermano, desde niño, de joven, entregué mi vida a Jesús y llevo más de 40 años de haber entregado mi vida a Jesús. 40 y este año completaré 41 años. Ya cumplí 41 años, el 30 de junio, 41 años de haberme bautizado en la iglesia central de Ibagué, Tolima. Así que recuerdo el pastor, recuerdo los hermanos con quien me bauticé. Pero quiero decirles que al año volví a la iglesia porque yo vivía en el campo. Mi padre era comandante de un puesto de policía en un pueblito cercano a Ibagué y de Restrepo, Tolima. Así que a veces veníamos al pueblo, por así decirlo, a la ciudad. Y quien me llevó el mensaje, una persona muy, muy, muy entregada al servicio de Dios. Pero hermanos queridos, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Durante ese tiempo, hermanos, he experimentado la gracia del Señor en mi vida. La lluvia tardía vendrá cuando el pueblo de Dios, hermanos, se arrepienta completamente de sus pecados. Cuando ocurra lo mismo que ocurrió con los discípulos en el aposento alto y la sierva del Señor dice que esa fue la lluvia temprana. Cuando suceda lo mismo, cuando nuestros corazones se vacíen de orgullo, de suficiencia propia, cuando nuestros corazones se vacíen de engreimiento, de preeminencia, de dureza de corazón, y seamos uno, el Espíritu Santo vendrá sobre su iglesia en la lluvia tardía. La lluvia temprana preparaba el terreno, pero la lluvia tardía recogía. Y nosotros estamos
para recoger la cosecha. Hermanos, importante el asunto. Pero permítame resumir en 5 aspectos importantísimos lo que hemos dicho. Primero, el arrepentimiento, hermanos, es una profunda tristeza de corazón por el pecado que hace que ansiemos complacer a Jesús en cada aspecto de nuestra vida. Así que cuando usted se arrepiente, su corazón tiene profunda tristeza porque ha fallado a Jesús, ha defraudado a Jesús y no ha complacido a Jesús. No, hermanos, como estoy diciendo, nosotros no debemos preocuparnos por complacer a los seres humanos. No por ello no tratarlos bien. Quiero decir que usted no complazca a tu esposa, a tus hijos, con algunos aspectos. Pero hermano, la persona primera que debemos complacer en todos los actos de nuestra vida es a la persona de Jesús. Segundo, el arrepentimiento, hermano, es un don de Dios. Importante. Tú no puedes sentir arrepentimiento si no está Dios en tu corazón. Por eso hay una expresión coloquial que dice que el arrepentimiento es de que el perdón es divino y el errar humano. Pero quiero decirles que cuando Dios está en mi corazón, yo me siento más pecador. A mí me preocupa el hermano que dice que ya no peca, que él ya está en un lugar en donde ya no peca, ya no ofende a Dios. Me preocupa esa situación. Porque el camino a Cristo dice que nosotros entre más nos acercamos a Dios, más pecaminosos nos sentiremos. Así que cada día que tú le quieras acercarte más a Dios, cada vez que estreches tu relación más profunda con Él, vas a notar que eres más pecador. Porque el arrepentimiento es un don de Dios. El Dios es el que pone en tu corazón la necesidad de arrepentirte por tus pecados. Y sin la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, para guiarnos al arrepentimiento, es imposible experimentar un arrepentimiento nuevo. Hay personas que dicen, sí, yo acepto. Pero usted aquí faltó, sí. Pero por dentro dicen, me toca aceptar. Me toca aceptar porque recuerdo un hombre que contaba otra ilustración. Un hombre que sí era un esposo de una de nuestras hermanas. Ella sufría mucho porque su esposo era casi un alcohólico. Lo conocí. Así que este hombre, hermano, llegaba completamente ebrio. Y su esposa, que ahí se le olvidaba un poco que era una hija de Dios, comenzaba a darle la cantaleta. Así como el chiste, ¿no? Un hombre dijo un día, hoy tengo una clase hoy mi esposa va a tener una clase sobre alcoholismo. Y entonces el amigo le dijo, pero no así, ¿verdad? ¿Y a qué horas? Digo, tan pronto llegué a la casa. Así que este hombre tan pronto llegaba a la casa, encontraba una hermana que le daba cantaleta. Un día esa hermana muy triste me llamó y me dijo, yo creo que me gasto de porque yo no aguanto más. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Él la agrede, dijo, no. Él llega, come y se acuesta a dormir, pero yo no le dejo la vida en paz porque este hombre es el enemigo del que está. Un día le dije, hermana, yo quiero hablar con usted. Así que le visité. Le dije, hermana querida, nunca vuelva usted a decirle lo que él está luchando con un pecado que lleva practicando más de 40 años. Imagínate, 40 años haciendo una cosa, ¿cómo va a ser fácil cambiar? Y aún más, cuando eso es parte del organismo, ya se forma una dependencia.
Así que, hermano, lo que usted va a hacer es orar por ese hombre. Orar. Un día me invitó a la hermana a su casa. Así que estaba su esposo allí. Y hermanos, estábamos allí en una charla muy buena, hasta que la hermana dijo lo siguiente: pastor, quiero que ore por este hombre, y lo señaló. Es mi esposo. Quiero que ore por él, porque el diablo lo tiene de las 4. El diablo lo tiene completamente poseído. Y este hombre era un hombre robusto, blanco, y se puso del colorado, hermanos, rojo. Yo creo que le hervía la sangre de la ira de lo que estaba diciendo su esposa. Así que yo oré, y mi oración fue más o menos así: Señor, tú conoces a Carlos. Gracias porque tú lo amas y porque tú cambiarás su vida para la gloria de tu nombre. Señor, lo dejo en tus manos. Por favor, tu Espíritu Santo obra en su vida. No pasaron 6 meses, hermanos, cuando Steven estaba entregando su vida en la misma iglesia donde yo me bauticé, entregándole su vida, y hoy es un hijo de Dios. Hay que ser inteligentes, hay que ser sabios, hay que saber orar. En tercera instancia, el arrepentimiento no solo implica un cambio de nuestros actos, sino tener un profundo cambio de nuestras actitudes. ¿Entendieron? Uso las 2 palabras, ¿sí? Actos y actitudes. Actos son manifestación de la voluntad humana, y actitudes, disposición de ánimo, manifestada exteriormente. El pastor Borg, que cuando yo llegué a Colben, hermanos, el pastor Borg nunca me dio clases, pero yo hacía mis trabajos en donde estaba laborando, y me iba y me hacía por la parte de atrás de los saloncitos que antiguamente se usaban, y ahí me escuchaba sus sermones. Y una vez le escuché una ilustración muy importante. Estaba hablando de esto mismo. Así que dijo algo como esto. Dijo: ¿cómo le parece que yo, cuando era niño, joven, trabajaba en un campo de golf, recogiendo las bolas de todos los que jugaban? Estaban por allá lejísimos, así que yo iba corriendo y las recogía. Esa era mi labor, y cargar algunos equipajes de los que jugaban golf. Digo, y allí habían, donde yo iba, al campo de golf que yo iban hombres muy importantes. Quiero decirles que iban hombres del gobierno, hombres de respetada autoridad, hombres que por sus labios nunca pasaban palabras incorrectas ni vulgares, que ante la gente se presentaban como ejemplos de admirar. Pero quiero decirles que mientras jugaban golf, se escuchaban de ellos las palabras más obscenas y corruptas que alguna de ellos hubiese escuchado en mi vida. Esos mismos hombres que se presentaban ante los demás con una hermosa apariencia, con un lenguaje límpido, esos mismos hombres eran corruptos, vulgares y sucios al dirigirse en alguna situación. Mis hermanos, el arrepentimiento no solo implica cambio de actos, de nuestros actos, sino también un profundo cambio de nuestras actitudes. Cuarta instancia, el arrepentimiento, hermanos, prepara nuestro corazón para la presencia de Cristo. Cuando tú sabes, cuando tú haces un examen profundo de tu corazón, ¿recuerdan? Un examen profundo. Cuando tú miras para tu suplica humildemente, cuando escudriñas tu corazón y se realiza un examen personal, entonces el Espíritu Santo viene y se posesiona de tu vida y la mía. Y quinto aspecto, el arrepentimiento es necesario para recibir la lluvia gratuita y para ser un testigo poderoso de Jesús en la última generación. Dios nos bendiga por ello. Querido y amante Dios, gracias porque has querido desde hace mucho tiempo
derramar tu Espíritu Santo con todo el poder sobre tu iglesia. Pero Padre, quienes hemos impedido es pecado. Guárdanos y cuídanos. Y gracias porque nos amas. Suplicamos de tu Espíritu Santo para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Un feliz sábado. Agradecemos al Señor la reflexión de esta mañana. Creo que ha producido en nosotros un despertar a la realidad de saber que al mirar y revisar cada uno de nuestro corazón hay situaciones en las que tenemos que eh, buscar de todo corazón volvernos a Dios, arrepentirnos. Y ya escuchamos que en la reflexión se mencionaba que el arrepentimiento es fruto de nuestra relación con el Señor. Así que entre más cerca estemos de Jesús, más vamos a ver defectos, vamos a ver más asuntos de los cuales tenemos que llorar, humillarnos delante de Él para entonces que de esa manera limpio el terreno para que Él pueda fijar la presencia del Espíritu Santo. Desde luego, hermanos, aunque nosotros queramos hacerlo, necesitamos de la ayuda y la orientación y la determinación del Espíritu Santo. Así que, como decía nuestro compañero en la reflexión, es un asunto del cual cada uno de manera personal tenemos que buscar esa experiencia. Es una experiencia individual, personal, una experiencia con el Señor. Y quizás decir como el salmista David dijo en alguna oportunidad, ¿no? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. De verdad que hay muchos pasajes en nuestra vida que quizás nosotros no recordemos. Hay asuntos que se nos han perdido de la vista, pero que son los puntos negritos que quizás toca revisar para poder ir ante el Señor y decirle, como lo dijo el publicano, ¿cierto? El publicano dijo, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Bien, hermanos, vamos entonces seguidamente a cantar nuestro digno tema, Santo Espíritu de Cristo.